Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A10s versus al Samsung A10. Entonces comencemos. Tal como era de esperar, el Galaxy A10s se sitúa como el teléfono menos potente de toda la línea Galaxy A/S de los coreanos, aunque ya sabemos que esta empresa logra tener buenos dispositivos a un bajo costo, que no son los más potentes, pero que para tareas cotidianas servirán de la mejor forma. El celular sigue con el mismo estilo de los otros celulares Samsung de la serie A, pues integra una pantalla con biseles relativamente pequeños. Este terminal posee un modelo cuyas diferencias con el Galaxy A10 presentado ya bastante tiempo parten de la autonomía y el apartado fotográfico, que a pesar de haber mejorado de cierta forma, tampoco es que el cambio sea del todo abrumador. La sensación en mano del dispositivo es buena, tiene un buen agarre y sobre todo un buen peso. En sus dimensiones nos toparemos con 156.9 por 75.8 por 7.8 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. En el Samsung A10 podremos ver un diseño realmente atractivo y que en parte, por no decir todo, se asemeja a sus hermanos mayores, el A50 y el A70. Es un dispositivo brillante y vibrante que sin lugar a dudas ofrece características justas para su rango de precio. El teléfono está hecho completamente de plástico y tiene un acabado brillante, tan brillante que en su parte posterior puede ensuciarse con facilidad con nuestras huellas. Posee un diseño unibody, por lo que la parte posterior también se extiende a los lados del teléfono, con lo cual se reemplaza el marco que en mi opinión no es una jugada tan astuta, pues hace ver el terminal algo desechable. No obstante, el Samsung A10 es cómodo y ligero de tener en mano, a pesar de su gran tamaño. En la parte posterior, una única cámara configurada con un flash LED que descansa en la esquina superior izquierda, mientras que en la parte inferior izquierda podremos encontrar una pequeña abertura para el altavoz, lo cual no nos parece una ubicación correcta, pues si dejamos el dispositivo en una superficie plana, el sonido se amortigua. Contamos también con unos marcos reducidos, como es costumbre en esta familia A de Samsung, con unas dimensiones de 155.6 por 75.6 por 7.9 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. En el Samsung A10s nos encontramos con el botón de bloqueo encendido en su lateral derecho. Por otra parte, estarán los botones de control de volumen por separado en el lateral izquierdo, junto con la ranura para la tarjeta SIM. Ya en su parte inferior encontraremos el altavoz, el puerto micro USB 2.0 y el conector para los audífonos. Es entonces aquí en donde tendremos una de las desventajas de este terminal, pues a estas alturas del partido no podemos resignarnos a tener un dispositivo con un puerto micro USB, ya que con este difícilmente podremos tener una carga rápida realmente efectiva y mucho menos una velocidad decente al transferir datos. El A10s a su vez cuenta con un sensor de huellas dactilares en la parte posterior central, el cual al ser capacitivo funciona rápidamente y casi sin ningún tipo de problema, además de ser un sensor que se encuentra alejado de las cámaras, lo cual evitará en gran medida que las ensuciemos cuando intentamos desbloquear el dispositivo. Para el Samsung A10 tendremos que en su lateral derecho se ubica el botón de control de volumen y la tecla de encendido. La alta colocación de la tecla de volumen te obliga a estirar el pulgar para alcanzarlo. Sin embargo, la tecla de encendido está colocada correctamente y no presenta ningún problema de este tipo. A la izquierda obtienes una bandeja de tarjeta SIM que tiene 3 ranuras, 2 para tarjeta SIM y afortunadamente una ranura micro SD dedicada para mejorar el almacenamiento del teléfono. La parte inferior del dispositivo tiene un puerto de carga micro USB junto con el micrófono principal y un conector para auriculares de 3.5 milímetros. También se incluye un micrófono de cancelación de ruido secundario en el teléfono. Lastimosamente, este dispositivo no cuenta como sus hermanos mayores con el puerto USB tipo C, ni tampoco lector de huellas dactilares, algo realmente desafortunado para este terminal, pues lo deja sin ese plus que tanto nos atrae. Para el Samsung A10s nos toparemos con una única versión de 2 GB. Para el Samsung A10 nos toparemos con una única versión de 2 GB, lo cual desafortunadamente nos quita la opción de poder elegir.
En el Samsung A10s, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Samsung Galaxy A10s llega como el teléfono más limitado de la línea Galaxy AS y lo demuestra con su procesador MediaTek MT6762 Helio P22 octa-core a 2 GHz, acompañado de una GPU PowerVR. Este es un tipo de chip básico que no brindará grandes beneficios. Si vas a utilizar el dispositivo para tareas básicas, ya sea navegación por web, redes sociales, chat, video, entre otras, este dispositivo funcionará sin grandes inconvenientes, salvo a tener muchas aplicaciones de estas abiertas al tiempo. Pero si deseas un dispositivo para un uso algo más exigente como juegos de gran demanda o incluso programas de edición pesados, posiblemente este terminal no sea de lo mejor para ello. Por eso mismo la empresa coreana ha sacado varios terminales más potentes que incluso tienen este mismo diseño, que de seguro serán interesantes para ti. En el Samsung A10 tendremos el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2. En nuestras pruebas de uso, el Galaxy A10 tuvo un gran desempeño. La navegación en redes sociales, mensajes de texto, llamadas, toma de fotografías al azar no afectó el rendimiento del teléfono y se desarrolló sin problema. Después de casi 40 minutos de tal uso, comencé a sentir que la temperatura del dispositivo subía levemente, y al hacerlo también empecé a ver respuestas ligeramente tardías cuando abrí las aplicaciones. Afortunadamente nunca superó eso, y el teléfono tuvo un buen rendimiento en el uso ligero y moderado. En pruebas más pesadas de uso afectó gravemente el teléfono, apareciendo los lag y muchas fallas en el dispositivo, por ejemplo al jugar con el Asphalt 9. La memoria RAM de 2 GB no pudo resistir con un montón de aplicaciones abiertas en segundo plano. Sin embargo, cuando borré las aplicaciones de fondo, el juego se lanzó fácilmente, pero no se pudo jugar adecuadamente debido al retraso extremo. El Samsung Galaxy A10s llega con 4000 mAh de batería interna y no extraíble, sin ningún tipo de carga rápida o inalámbrica, pues este dispositivo no presenta puerto USB tipo C, que brinda ese beneficio adicional. Si bien es cierto que este terminal aumenta su capacidad si lo comparamos con el A10, pero en términos de rendimiento no se nota la diferencia. Si su hermano menor gastaba un 13% de la batería en una hora de uso, con este dispositivo gastaremos 10% en esa misma hora. Ya si utilizas el dispositivo más intensamente, por obvias razones se descargará mucho más rápido. El A10s se carga por completo en aproximadamente 2 horas y 10 minutos, lo cual, como puedes darte cuenta, es un tiempo bastante exagerado, pero son los límites que nos brinda este terminal. El Galaxy A10 tiene una batería de 3400 mAh, pero no dejes que los números te engañen, ya que la batería del teléfono es bastante buena. Logró soltar solo el 13% de la batería en una hora de uso. De manera similar, en un uso intensivo, tampoco afectó mucho la batería, y a pesar de que finalmente se calentó, agotó el 15% de ella en una hora completa. Con todo, el rendimiento del teléfono no es algo que nos haya sorprendido, fue exactamente como esperábamos. El problema radica en que el terminal se calienta bastante, como dijimos en el anterior apartado, algo que realmente se aprecia al usar mucho el dispositivo, ya que el terminal se calienta rápidamente después de un tiempo de uso. La pantalla del Samsung A10s es Infinity V, lo que significa que hablamos de un panel TFT LCD y de un notch en forma de gota de agua en la parte superior. La diagonal es de 6.2 pulgadas y la resolución es HD de 1520 x 720 píxeles para su relación de aspecto de 19:9 y una densidad de 271. Si bien esta no es de las mejores pantallas que utiliza Samsung, es un panel que te brinda los beneficios más básicos, con una disminución en costos y en autonomía de batería. Pese a no ser un panel AMOLED, nos da una buena experiencia en interiores, con unos buenos niveles de colores, unos tonos negros no tan nítidos, pero que por fortuna se aprecian bien en estas condiciones. Ya en los exteriores es donde este panel falla completamente, pues el nivel de brillo no es el suficiente para una agradable experiencia, por lo cual necesitarás siempre algo de sombra para disfrutarlo adecuadamente.
El Samsung A10 tiene una pantalla TFT IPS de 6.2 pulgadas, una resolución de 720 x 1520 píxeles y una densidad de 271. Este panel viene con una relación de aspecto moderno de 19:9, que hace que el teléfono sea más alto y no demasiado ancho. Con esto también oscila una relación de pantalla-cuerpo de 81.6%. Samsung lo llama la pantalla infinito tipo V, porque la muesca en su parte superior del teléfono se parece a la letra V. Tanto los biseles laterales como los superiores son bastante mínimos y no suponen ninguna intrusión en la experiencia visual. El mentón, sin embargo, es un poco más grande que los biseles, pero no es un detalle molesto. La pantalla hace un trabajo bastante bueno y puede ser extremadamente brillante cuando se pone al máximo. También incluye la pantalla adaptativa, que atenúa o ilumina la pantalla según la cantidad de luz que la rodea. Funciona perfectamente para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla tanto en interiores como en exteriores. La experiencia de visualización generalmente no se ve comprometida y gracias a la excelente reproducción del color y los altos niveles de brillo pueden navegar fácilmente por el teléfono, leer textos, enviar correos electrónicos, incluso bajo la luz solar directa, con la ayuda del sensor de luz ambiental. En el apartado fotográfico del Samsung A10s nos encontraremos doble cámara trasera, dentro de un conjunto en vertical que también incluye el flash LED. Tendremos un primer sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 1.8 y un sensor secundario de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para lecturas de profundidad. Las fotografías ofrecen un nivel de calidad muy básico, especialmente en condiciones favorables de buena iluminación. Podemos realizar fotografías macro con el modo automático para resaltar un objeto en primer plano y difuminar el fondo, obteniendo también unos resultados decentes y un poco mejores si lo comparamos a lo que veníamos en la generación pasada. Por otro lado, en el frontal tendremos un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0 para selfies y el apoyo de la inteligencia artificial del teléfono nos brindará unas buenas tomas con buena cantidad de detalle y una nitidez casi justa. Creo que da una experiencia básica, pero era realmente lo que esperábamos para un terminal de sus características, tanto de precio como de funcionalidades. El Galaxy A10 incluye una sola cámara en la parte posterior, con una resolución de 13 megapíxeles y una cámara de selfies de 5 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara es simple y como no tiene la lente secundaria de detección de profundidad en la parte posterior, no podrá capturar retratos con fondo borroso en este teléfono. Puedes ver que la cámara del Galaxy A10 tomó buenas fotos. En el modo automático los colores están equilibrados. El modo HDR no introduce cambios dramáticos en las imágenes y en cambio oscurece la imagen en general. En algunos casos, el HDR funciona mejor en el modo automático y equilibra el rango dinámico de la imagen al iluminar las sombras y atenuar los aspectos más destacados de la imagen. Aunque la cámara no admite el zoom óptico, tiene un interruptor justo encima del obturador que permite el zoom digital 2x. Durante la noche pude detectar una pequeña cantidad de grano, incluso con sujetos bien iluminados. Los colores, sin embargo, salen decentemente saturados. Además, también en estas tomas nocturnas es posible que notes una mayor cantidad de contraste en las imágenes con el modo automático. Y para finalizar, su reconocimiento facial no está bien logrado, pues demora unos segundos de más que sus hermanos mayores. Pero bueno, es algo que debemos apreciar teniendo en cuenta que no contaremos con el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A10s es de 390.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.163 pesos mexicanos, que a su vez son $115, que equivalen a 105 euros. Para el Samsung A10 es de 380.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.111 pesos mexicanos, que a su vez son $109, que equivalen a 99 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. El Samsung A10s le gana al Samsung A10 en procesador, batería y cámara. Por su parte, el Samsung A10 le gana ampliamente al Samsung A10s en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son diseño, botonera, RAM, almacenamiento y pantalla.
Como fue claro en este enfrentamiento, vemos como el Samsung A10s llega al mercado con unas cuantas mejoras en cuanto a batería y cámara respecta, pues estos apartados son las únicas mejoras que ha tenido este terminal comparado con el A10, pequeñísimos cambios que realmente demuestran lo poco que Samsung ha innovado con su nuevo terminal. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.